La redefinición del matrimonio en el humanismo, por Nancy Pearcey. ¿Por qué el matrimonio es singularmente peligroso? Los niños no son los únicos que sufren el fracaso del matrimonio. También sufren los adultos. Estadísticamente, los que se divorcian sufren mayores tasas de alcoholismo, dolencias, depresión, enfermedades mentales y suicidios. Aunque esto no se cumpla en todos los casos, es clara la tendencia estadística. Un investigador de Yale descubrió que el efecto del divorcio en la salud equivale a fumar un paquete de cigarrillos diarios. En los países en desarrollo, muchos problemas de salud son debido a enfermedades infecciosas. Pero en el primer mundo, los problemas de salud tienden a estar relacionados con el comportamiento. La ciencia está aportando abundantísima conformación de la sabiduría de los conceptos bíblicos del matrimonio. Cuando le preguntaron acerca del matrimonio a Jesús, citó Génesis. Los primeros capítulos de Génesis son fundamentales porque en ellos descubrimos lo que era normativo para la naturaleza humana antes de la entrada del pecado en el mundo. El que lo hizo al principio, varón y hembra lo hizo, dijo Jesús y añadió, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Mateo 19 del 4 al 6. ¿Qué significa la expresión una sola carne? Obviamente carne no significa simplemente cuerpo, porque los esposos no se convierten literalmente en un solo cuerpo, pero sí pasan a ser una unidad biológica. La razón por la que las culturas formalizan el matrimonio con una infinidad de ritos, reglas, ceremonias, votos y promesa es que en el matrimonio los individuos no emparentados biológicamente se integran en una red biológica. La pareja pasa a ser fuente de una nueva línea de parentesco en una comunidad, cuando ellos y sus hijos se suman a una red interconectada de abuelos, tíos, primos y sobrinos. Básicamente, la relación no biológica del matrimonio debe empezar a funcionar como si fuera una relación biológica, un nodo en una familia multigeneracional. En Génesis 2:23, cuando Adán ve a Eva por primera vez, prorrumpe en una exclamación poética. Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Por todas las escrituras se usan expresiones como esta para designar relaciones familiares. Labán dice a Jacob, su primo, hueso mío y carne mía eres. Génesis 29:14. David dice a su tribu Judá, vosotros sois mis hermanos, mis huesos y mi carne soy. Segundo libro de Samuel 19:12. De ahí se deduce que el matrimonio constituye el fundamento de las relaciones familiares, que el marido y la esposa funcionan como unidad biológica en la red de parentesco. Y en un sentido significativo, eso es lo que son. Una pareja lleva a cabo una función biológica exclusiva en la relación hombre-mujer. Tienen hijos. Casi todas las cosas necesarias para la vida pueden ser realizadas por los individuos por su propia cuenta. Pueden caminar, comer, dormir y trabajar. La única cosa que no pueden hacer por sí solo es engendrar hijos. La generación de nueva vida es exclusiva de la relación hombre-mujer. Funciona como una unidad biológica. Por este motivo, Eve Tusnet, escritora que se identifica como gay y católica, no obstante se opone al matrimonio entre el mismo sexo. Señala que las uniones entre el sexo opuesto tienen serias consecuencias que no tienen las uniones entre el mismo sexo. Pueden engendrar bebés. Las relaciones hombre-mujer pueden ser extraordinariamente peligrosas o excepcionalmente fructíferas. Por tanto,
Tiene sentido que haya una institución dedicada a estructurarlas y canalizarlas. El Estado nunca ha tenido interés político en regular las relaciones románticas y ninguna otra forma de relación emocional intensa. Uno puede cultivar cualquier clase de amistad y no necesita licencia del Estado, pero el Estado siempre ha tenido interés en regular el matrimonio. ¿Por qué? Porque es exclusivamente generador de nueva vida. Es la fuente biológica de los ciudadanos, trabajadores, votantes, maestros y emprendedores, sin los cuales ninguna sociedad puede sobrevivir. Pérdida de la ética pública. Trágicamente, la redefinición del matrimonio civil para dar cabida a las uniones del mismo sexo está destruyendo lo que queda de una cultura en favor del matrimonio. En la sentencia de Obergefell de la Corte Suprema, el abogado que defendía la ley del matrimonio de Michigan intentó explicar que el matrimonio legal no se desarrolló para conceder un estatus especial a las relaciones románticas, sino para servir al propósito que por su naturaleza surge de la biología, es decir, proteger a los hijos concebidos cuando un hombre y una mujer mantienen relaciones sexuales. Pero el juez Kennedy desestimó displicentemente la biología y declaró que el propósito del matrimonio legal es proteger la personalidad de la pareja del mismo sexo. Así consagró la Corte en la legislación del dualismo cuerpo-persona, por lo cual respecta al matrimonio. Algunos alegan que la Corte Suprema se limitó a ampliar el matrimonio para permitir que más personas tuvieran acceso a sus beneficios, pero en realidad lo desnaturalizó. Lo mismo que el género, el matrimonio está siendo tratado como si no tuviera nada que ver con la complementariedad biológica de los sexos o la relación biológica de padres e hijos. El rechazo arrogante de la biología es un denominador común en el razonamiento legal progresista. Bauckham derogó la Proposición 8 favorable al matrimonio en California. Definió este como el reconocimiento y aprobación del Estado del derecho de una pareja a convivir, permanecer comprometido el uno con el otro y formar un hogar basado en sus sentimientos mutuos. No hay nada en esta definición acerca de sexo, nada acerca de tener hijos. El juez ni siquiera mencionó acerca de sexo, nada acerca de tener hijos. El juez ni siquiera mencionó que el sexo y la procreación son uno de los propósitos del matrimonio. Los tachó de su lista. Definió el matrimonio como una elección basada únicamente en los sentimientos. El problema con esta definición es que se puede aplicar a compañeros de habitación comprometidos, uniones polígamas o múltiples combinaciones y permutas. No reconoce nada distintivo en el matrimonio. En un tono similar, Evan Wolfson, director ejecutivo del grupo de derechos gay Libertad para Casarse, define el matrimonio como una relación de amor y dedicación a otra persona. El columnista Andre Sullivan, que se identifica como homosexual, define el matrimonio como sobre todo una manera en la que dos adultos afirman su compromiso emocional el uno con el otro. Esta es una definición increíblemente insípida del matrimonio. No explica qué diferencia al matrimonio de otros compromisos emocionales, ni puede explicar por qué el matrimonio impone exigencias inconfundibles sobre nosotros, como la fidelidad, la exclusividad y la permanencia. Otras relaciones no imponen tales demandas. ¿Por qué sí el matrimonio? No obstante, esta es la definición del matrimonio que el Tribunal Supremo incorporó al derecho del país con la sentencia de Obergefell.
y da paso, socavó el matrimonio para todo el mundo. Después de todo, ¿cuán sólido es un contrato basado en una relación puramente emocional, teniendo en cuenta cómo fluctúan y cambian nuestras emociones? Estamos perdiendo la ética pública que constituye la columna vertebral de los compromisos privados de la gente. Mentimos acerca del matrimonio. Trágicamente, solo fue posible dar a las uniones homosexuales el mismo estatus legal porque el matrimonio había perdido buena parte de su carácter distintivo. Muchos heterosexuales abrazaron una perspectiva recreativa del sexo y en el proceso perdieron la esperanza en que el sexo pertenece a una relación matrimonial caracterizada por la fidelidad, la exclusividad y la permanencia. Katz escribe: como búsqueda del placer, hay pocas cosas que distingan la heterosexualidad de la homosexualidad. Los heterosexuales se parecen cada vez más a los homosexuales, a excepción del sexo de sus parejas. Por eso el científico político y activista de derecho gay Dennis Altman llama a la aceptación del sexo creativo homosexualización de Estados Unidos, en un libro que lleva el mismo título, y escribe: el estilo de vida heterosexual ya no se distingue esencialmente de las formas de vida gay y lesbiana. En Obergefell, la Corte Suprema hizo tal equivalencia oficial, rebajó el matrimonio al apego emocional y declaró idéntica la unión de parejas de distinto y del mismo sexo. Pero si el matrimonio se basa simplemente en un compromiso emocional, ¿qué razones hay para limitarlo a parejas del mismo sexo? ¿Por qué no conceder el estatus legal a otros compromisos emocionales? ¿Dónde se debe trazar el límite? La carga de la prueba recae sobre aquel que quiere limitar el matrimonio a un grupo cualquiera. Efectivamente, eso es precisamente lo que se propone a algunas personas. Apoyan el matrimonio para las parejas del mismo sexo porque la consideran como el primer paso para transformar el matrimonio de institución pública, con expectativas morales compartidas, a elección privada en la que todo está permitido. Judith Stancy, profesora de la Universidad de Nueva York, escribe: hay pocos límites a la clase del matrimonio y patrones de parentesco que la gente puede idear. Por ejemplo, dos amigos pueden decidir casarse sin basar su vínculo en un apego erótico o romántico. Otros podrían formar matrimonios de grupos pequeños. La periodista Maska Gessen, que se identifica como lesbiana, afirma que el verdadero objetivo ha sido siempre la abolición total del matrimonio. En una conferencia ampliamente difundida declaró: la institución del matrimonio no debería existir. Defender el matrimonio gay implica generalmente mentir acerca de lo que vamos a hacer una vez que lleguemos, porque mentimos en que la institución del matrimonio no va a cambiar. Y eso es una mentira. La institución del matrimonio va a cambiar y debería cambiar. Y repito, creo que no debería existir. El comentarista cultural Richard Percy lo resume así: la meta final no es lograr que el matrimonio sea igualmente accesible para todos, sino lograr que sea igualmente inaccesible para todos. Civilización occidental retrógrada. Si el verdadero objetivo de los movimientos homosexuales es la abolición del matrimonio, nos hallamos, desde luego, en el camino que a ello conduce. Porque si el matrimonio no se basa en la complementariedad de los sexos,
No hay justificación para las demás normas y obligaciones relacionadas con el matrimonio, como la permanencia, la fidelidad y la exclusividad. Una mayoría de parejas del mismo sexo ya rechaza esas normas. Muchos adoptan uniones abiertas, queriendo decir que los compañeros acceden a tener relaciones sexuales con otros individuos. Un estudio averiguó que inclusive las parejas homosexuales que se autodefinen cristianas rechazan la norma de exclusividad. Publicaciones como el New York Times han tratado de dar a la infidelidad un giro positivo con artículos que afirman que la no exclusividad de las parejas del mismo sexo realmente fortalece sus vínculos emocionales. Estos artículos reivindican que las uniones son más fuertes cuando las parejas dicen básicamente: ¿a quién importa lo que hagas con tu cuerpo en tanto en cuanto siga emocionalmente comprometido? He aquí otra expresión de la división de cuerpo-persona. Algunas personas pueden, por razones religiosas o filosóficas, ser capaces de resistir esta idea completamente descafeinada del matrimonio. Pero los humanos somos seres sociales. Nos afecta la sociedad que nos rodea. En consecuencia, muchos constatan que su compromiso con la concepción más robusta del matrimonio está siendo erosionada. Si el matrimonio se basa en una relación emocional no exclusiva, ¿cuán estable y duradera será? A medida que instituciones sociales como el matrimonio se tornan más frágiles, la gente está cada vez más aislada y desvinculada. A decir verdad, más como los individuos atomizados en el estado de naturaleza hipotético de la teoría del contrato social, anterior al advenimiento de la civilización. Parece que estamos invirtiendo la teoría de contrato social. En vez de salir del estado de la naturaleza poblado por individuos solitarios y autónomos, nos estamos desplazando hacia un estado en el que los adultos son individuos aislados, que se relacionan temporalmente con otro y únicamente cuando favorece a sus necesidades. Estamos retrocediendo a un estado de precivilización. Mientras tanto, el Estado nos está arrebatando la libertad. Como explica Hannah Arendt en Los orígenes del totalitarismo, la gente más vulnerable al control totalitario son los individuos desconectados, atomizados. Ello se debe a que no tienen identidades o lealtades rivales, ni estructuras sociales que les protejan del poder del Estado para hacer cumplir su ideología. El individuo aislado es fácil de manipular y de controlar. El matrimonio secular entre los cristianos. Tristemente, también muchos evangélicos han perdido la idea de que el matrimonio va más allá del romance y la conexión emocional. Una profesora de una universidad evangélica, Abigail Riner, asegura que sus alumnos son incapaces de reconocer que el matrimonio civil del mismo sexo redefine el concepto de matrimonio porque mantiene la misma idea con un delgado barniz religioso. En consecuencia, para ellos, el argumento cristiano contra el matrimonio del mismo sexo es una apelación a la autoridad de unos pocos versículos dispersos y por tanto solo obligan a los que abrazan una hermenéutica literalista. Los estudiantes no aciertan a reconocer que lo que está en juego no son pocos versículos dispersos, sino toda una cosmovisión. Vivimos en el universo que describe la teoría del contrato social, un cosmos vacío, con átomos que chocan movidos por su propio interés. ¿O vivimos en un cosmos diseñado por un Dios personal que nos creó para cultivar relaciones ordenadas, destinadas a alcanzar el bien común? Según la cosmovisión bíblica, el matrimonio no es algo que los seres humanos puedan redefinir a capricho. Va acompañado de su propia definición como primera comunidad. Refleja la comunión de la Trinidad.
En una sociedad sana, los jóvenes sumidos en el arrebato del amor romántico no tienen que decidir por sí mismos cómo crear un matrimonio de la nada. Su familia extendida, la iglesia, la ley y la ética social ayudan a conformar las perspectivas de las jóvenes parejas acerca de lo que es el matrimonio y las responsabilidades que conlleva. De esta manera, la norma pública nos ayuda a constituir matrimonios más sanos, más felices, que si actuáramos como individuos aislados que escribimos nuestro propio guión sobre la marcha. En un sermón nupcial, el teólogo Dietrich Bonhoeffer dijo a una joven pareja: no son ustedes lo que sustentan el matrimonio, sino que a partir de ahora el matrimonio será el que sustente su amor. Un compromiso con el matrimonio, con sus normas y obligaciones, mantiene a marido y mujer unidos a través de las vicisitudes de la vida emocional. Así distorsionada, solo tienen maldición.